Amigos de Conexión Norte, continuamos con nuestra programación aquí en Conexión Salud y vamos a entablar un nuevo diálogo para conocer más acerca de las herramientas, de los consejos que usted debe seguir para tener un mayor bienestar a nivel personal y familiar. Como siempre, invitándolos a seguirnos en nuestra página web conexionnorte.com y además en nuestras redes sociales Facebook y YouTube, donde puedes sintonizar todos los videos de salud y del acontecer diario, la política, la economía, en nuestra página, como siempre, la más seguida actualmente en el norte del país. También queremos comunicarles que puede dejar sus sugerencias acerca de los temas de salud que quiere tocar a través de nuestro WhatsApp en la página de Facebook. Búsquenos como Conexión Norte en Facebook y puede dejarnos un mensaje y además las consultas pertinentes para que sean trasladadas a nuestros especialistas. Vamos a dar entonces de inmediato la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, porque vamos a hablar de un tema común, sobre todo en los infantes, ¿no? En los bebés, en los menores de edad, acerca del frenillo, ¿no? Y cómo es que pueda intervenir un frenillo en la lengua en el desarrollo del habla, del lenguaje, ¿no? De los hábitos que tiene ya pues un niño en el desarrollo desde que nace, ¿no? Desde que llega a este mundo. Por eso es importante conocer la apreciación de una cirujana pediátrica. Ella es la doctora María Elena Ayala y junto con ella vamos a descubrir todo lo relacionado a este tema. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestra invitada en este momento. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a Conexión Salud. Fernando, ¿cómo está? Buenas noches a ti y a todos los radioescuchas. Doctora, ¿cómo podemos definir un frenillo lingual, ¿no? Anatómicamente hablando? ¿Qué función cumple? ¿Cómo es que nos acompaña? ¿Y en qué momento pues comienza a ser de repente un problema? Bueno, tenemos que tener el concepto de que el frenillo sublingual es una estructura normal que todos los seres humanos tenemos y que está ubicado debajo de la lengua, que va a unir la parte ventral de la lengua al piso de la boca. Entonces, esta estructura que es normal, a veces en el 4 al 10% de la población, que no es poco, tiene una alteración en la inserción, es decir, en qué zona de la lengua viene pegado. Y es ahí donde se dan las alteraciones, pero el frenillo es una estructura normal. Correcto. ¿Y en qué momento o cómo es que este frenillo de alguna forma impide algunas funciones naturales? Lo que ocurre es que, como te decía, al haber una mala inserción, es decir, al estar mal pegado en la lengua, lo normal es que esté pegado bastante posterior, de tal manera que la lengua no tenga ninguna limitación para moverse. Sin embargo, cuando no está insertado atrás, si no está insertado muy en la punta, va a tender a jalar cuando la lengua trate de salir de la cavidad oral. Y es ahí donde va a producirse una limitación para el movimiento de la lengua. Ahora nosotros utilizamos la lengua para múltiples funciones, de las más comunes o en las que más influencia es en el habla, pero también lo utilizamos, por ejemplo, para la limpieza de la cavidad oral. Nosotros utilizamos algo, se nos atora y con la lengua generalmente lo movilizamos, ¿no? Entonces, y en los bebés muy pequeñitos es necesario el movimiento adecuado de la lengua para una buena succión. Entonces, cuando tenemos recién nacidos que tienen el frenillo insertado en toda la punta, que impide que la lengua vaya hacia el paladar para hacer la maniobra de succión, que se necesita que la lengua suba, entonces es ahí que tenemos que hacer una corrección en esa etapa de la vida. Es decir, puede traer problemas desde el nacimiento prácticamente, al empezar ya el hábito de succión natural con la que dependiendo de dónde está insertado, ¿no? Porque claro, por eso se habla que esta patología de la anquiloglosia o lengua plegada, que también tiene ese nombre, o frenillo sublingual corto, tiene tipos. Y vamos a ver, según el tipo, el tratamiento que requiere el paciente. Muy bien, entonces hablemos de los tipos, doctora, ya que las mencionó. ¿Qué tipos de este inconveniente tenemos? Bueno, nosotros tenemos, existen en la bibliografía médica 4 tipos de frenillo sublingual. El tipo 1 es aquel en que el frenillo está pegado en la misma punta de la lengua y que impide que el lactante incluso pueda subir la lengua al paladar. Estos niños, como consecuencia, tienen dificultades para la succión,
baja de peso, o mejor dicho, no aumentan de peso durante el primer mes de vida, y es evidente que requieren una cirugía para poder alimentarse adecuadamente. Entonces, es el único grupo de pacientes que se opera en el periodo neonatal o en los primeros meses de vida. Luego tenemos el tipo 2, que es el que está insertado entre la punta y la mitad de la lengua, o sea, digamos en el tercio anterior, que es la mayoría, ¿no? La gran mayoría de pacientes tienen este tipo de frenillo, que limita el movimiento de la lengua pero no impide la succión. Luego tenemos el tipo 3, que está como en la mitad de la lengua hacia atrás, y el tipo 4, que está bastante posterior, digamos en el tercio posterior, pero realmente lo operamos en algunos casos muy específicos, mayormente cuando los pacientes tienen trastornos del lenguaje y que no avanzan con la terapia. Entonces los terapistas indican que requieren que se libere el 100% de la lengua para que puedan continuar con su tratamiento. Imagino también, doctora, que esto tiene alguna relación con la edad. Por ejemplo, obviamente a los niños pequeños en la succión, el tipo 1 definitivamente va a tener que ser operado, ¿no? Pero ya cuando hablamos de tipo 2, tipo 3, tipo 4, cuando están muy relacionados al habla, significa que tal vez este niño ha tenido un frenillo, no digamos con una buena disposición anatómica en su inserción mucho tiempo, y hasta que comenzó a hablar y notaron el problema, recién se dieron cuenta que existía. Claro, lo ideal es que, bueno, o mejor dicho, en condiciones ideales, un recién nacido nace, es evaluado en el momento de nacer por el médico neonatólogo, y en ese momento, en la gran mayoría, se debería diagnosticar el frenillo corto. Si no es así, durante el primer mes de vida, los neonatos tienen varias evaluaciones para ver cómo van creciendo, porque hay varios cambios que se producen durante este periodo de vida, y los niños pasan varias evaluaciones pediátricas, neonatales específicamente. Si no se detecta en ese periodo, durante los controles mensuales que todo niño debería tener, incluye la evaluación anatómica de todo el cuerpo, ¿no? Entonces ahí se debería evaluar el prepucio, la lengua y cualquier otra alteración. Una vez que se diagnostique el frenillo corto por el pediatra o el neonatólogo, ese paciente debe ser referido a cirugía pediátrica, no para ser operado, sino para ser diagnosticado, y en muchos casos para hacer seguimiento de la evolución de esta estructura. Nosotros habitualmente, si no es un frenillo tipo 1 que requiera una cirugía para alimentarse, si vemos que el niño va ganando peso bien, podemos esperar o diferir esta cirugía. Idealmente todo este tipo de cirugías programadas nunca se hacen antes de los 6 meses de vida, porque los riesgos son mayores a los beneficios de poder corregir este problema. Entonces siempre se hacen después de los 6 meses de vida, e incluso en la nomenclatura, cuando habla de frenillo corto, nos dice que podríamos esperar incluso hasta los 4 años. Sin embargo, sabemos que un niño, si se le diagnostica al nacer el frenillo corto y esperamos hasta los 4 años, corremos el riesgo de que tenga trastornos en el lenguaje asociados a este frenillo, ¿no? Es por eso que la recomendación es operarlos entre el año y los 2 años que todavía no han desarrollado el 100% su lenguaje, como para que no tengan la dificultad cuando ya van a hablar. Correcto, doctora. Pero el seguimiento se hace bimensual, ¿no? Cada 3 meses durante el primer año de vida. Bien, y esto implica en algunas circunstancias una cirugía. Esta cirugía, doctora, como solución al problema, es ¿bajo qué condiciones? ¿Es sencilla? ¿Es rápida? ¿Nos puede comentar un poco al respecto? Sí, la cirugía de corrección de la mala inserción del frenillo se llama frenectomía sublingual. Antes, hace varios años, cuando el médico pediatra diagnosticaba esta patología cuando el bebito nacía, porque el bebé nace, llora e inmediatamente se nota la estructura mal insertada. Había la costumbre de hacer una sección en ese momento, ¿no? Con el niño despierto ahí con la tijerita le hacían un corte. Sin embargo, se ha visto con el tiempo que hay mucha frecuencia de que vuelva a pegarse el frenillo, y también que hay muchos riesgos porque el niño no está no está controlado sus movimientos. Y además del frenillo, que es una estructura que está debajo de la lengua también tenemos vasos sanguíneos bastante gruesos, que obviamente si son lesionados pueden producir incluso un desenlace fatal.
Entonces, para evitar todos esos riesgos, esa técnica ya está proscrita, ya nadie la hace. Y lo que hacemos ahora es diagnosticar el frenillo, hacer el seguimiento y cuando se decide y es oportuno, se hace la cirugía. La cirugía se llama frenectomía sublingual, como les decía, y consiste en hacer la sección total del frenillo para que quede totalmente libre la lengua. Esta cirugía es una cirugía que cuando es trabajada por un equipo que lo hace constantemente, como bueno nosotros que solamente atendemos niños, es una cirugía bastante rápida, dura de 5 a 10 minutos, pero sí tenemos que tener al niño dormidito, porque ningún niño tolera pues que se le ponga cosas en la boquita, ¿no? Despierto, ellos se asustan, lloran. Y la idea es tener un completo control para que el procedimiento sea rápido. Correcto, entonces es bajo anestesia general, digamos así. Sí, es una anestesia general inhalatoria. Generalmente se usa un gas anestésico que mientras el paciente lo está respirando, está dormidito, se retira y en 30 segundos el niño despierta. Entonces se trabaja con anestesiólogos que trabajan siempre con niños porque se trabaja de una manera alternada en sí el procedimiento, ¿no? Está anestesiado, trabajamos la boquita y una vez que hemos seccionado el frenillo, nosotros particularmente aplicamos unos puntos para que ese lecho cruento que ha quedado quede totalmente sellado y no tienda nuevamente a pegarse, ¿no? Porque eso puede ocurrir, que después que se opera del frenillo, ¿no? Al tiempo otra vez se unió el frenillo y es porque no se hace una sutura, ¿no? Entonces es una sutura que luego el hilo solito se cae y se reabsorbe, ¿no? No va a haber que retirar puntos al niño, pero sí es parte de la técnica para evitar que pueda nuevamente unirse ese frenillito que sea ¿Cuánto seccionado. tiempo le toma al niño recuperarse, doctora, después de esta intervención? Bueno, los niños son mágicos en general, ¿no? La mayoría se recuperan de estas cirugías ambulatorias porque es una cirugía ambulatoria, el niño va, se opera, sale a la sala de recuperación y después de unos minutos, máximo media hora, ya se puede ir a casa. Es bastante rápida. Nosotros colocamos incluso un anestésico que le dura la cirugía, anestésico local, cuando el paciente ya está dormido, de tal manera que no tienen dolor hasta el día siguiente. Entonces los niños lo pasan muy bien. El proceso de recuperación, o sea, de epitelización, ya de la cura de la cicatriz, por así decirla, inicia el tercer día en la boca, porque es una mucosa. Entonces, en esos tipos de tejidos, a diferencia de la piel, este tema de formar cicatrices es mucho más rápido. Entonces todo el pronóstico es favorable y sin complicaciones por lo general. Bien, doctora, nosotros... Sí. Cuando uno conoce la técnica, sí. Claro. Hay que tener bastante cuidado con las glándulas sublinguales para no lesionarlas cuando no hace la cirugía, ¿no? Porque ahí sí puede haber una complicación. Excelente, doctora. Por eso siempre nos indicamos a nuestros amigos seguidores que deben acudir siempre a un especialista, ¿no? Al tema, para cada tema, un especialista. En este caso, una cirujana pediátrica. Doctora, el tiempo en esta secuencia es corto. Le dejamos estos segundos, por favor, para que nos deje sus números de contacto, alguna dirección que usted quiera dejar para que nuestros seguidores puedan generar una consulta con usted. Bueno, agradezco la invitación, nuevamente siempre acá lista para colaborar con ustedes y hablarles un poquito de este tema que me apasiona tanto, que es la cirugía pediátrica. Y bueno, nos pueden seguir en las redes, en Instagram o en Facebook como Cirugía Pediátrica Ayala, y sacar sus citas. Ahí tienen cajitas para enviar mensajes para las citas, o si no, escribir por WhatsApp al 949-922010. Excelente, doctora. Nuevamente le agradecemos su presencia hoy día en el programa y nosotros tenemos que despedir ya esta secuencia hasta una nueva oportunidad. Un servidor, Fernando Zárate, estuvo con ustedes y pues como siempre los invito a dejar todas sus sugerencias en el WhatsApp del Facebook de Conexión Norte. Hasta la próxima, amigos.